enfant de la frontière, devenu patron sanguinaire du cartel du Golfe. Jorge Eduardo Costilla Sánchez a contrôlé des tonnes de cocaïne, défié les États-Unis et mis le feu au nord-est du Mexique avant de finir derrière les barreaux. Comment un gamin de Matamoros est-il devenu l'un des narcos les plus traqués de la planète? Fronte a ella, al otro lado de la frontera, Brownsville, Texas, despliega sus luces eléctricas. Entre las dos, una línea invisible, trazada por los hombres, que la noche cruza sin esfuerzo. El viento del Golfo de México remonta el río, carga el aire de olores de sal, de polvo, de gasóleo. En esas calles llanas, bordeadas de casas bajas y de cables colgantes, el calor se pega al asfalto. Las camionetas pasan lentamente, las miradas se desvían. Desde los años 1980, Matamoros ya no es solamente una ciudad fronteriza, se convierte en una puerta. Detrás de las fachadas enlucidas, bajo los neones azul pálido de las gasolineras, en los almacenes de techo de lámina, se abren los corredores invisibles del comercio prohibido. La cocaína viene del sur, se desliza a lo largo de las rutas abrasadas por el sol, llega a la frontera como un río blanco. La marihuana la sigue, en fardos apretados, escondida en los camiones, los autobuses, los coches familiares. Los informes estadounidenses, los expedientes mexicanos, los documentos con el severo sello de las Justicias Reunidas lo escriben negro sobre blanco. Matamoros es una llave que gira en la cerradura de Estados Unidos. El cártel del Golfo nace a la sombra de los puestos fronterizos. Extiende sus dedos sobre Matamoros, sobre Reynosa, sobre las rutas que llevan a Brownsville, McAllen, Laredo. Los agentes de la DEA, los fiscales estadounidenses, los investigadores mexicanos consignan los mismos nombres, las mismas ciudades, las mismas fechas. Se forma una estructura jerárquica, precisa, capaz de desplazar toneladas de drogas a través de una línea vigilada, custodiada, proclamada inviolable. En Matamoros, ese cártel se convierte en ley silenciosa. El 1 de agosto de 1971, en Matamoros, Tamaulipas, nace un niño. Los registros fríos de Estados Unidos lo anotarán más tarde. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, mexicano. Nacido en esta tierra donde las camionetas alineadas son signos de poder, donde la frontera no es una barrera, sino una promesa. Su rostro, su casa, sus primeros años desaparecen en el silencio. Ningún archivo cuenta su infancia. Ningún documento describe sus juegos, sus escuelas, las voces que lo crían. Crece en una zona gris, entre el rumor y el olvido. Más tarde, los periódicos, los autos de acusación, los informes de seguridad no le ofrecerán más que otro nombre, seco, cortante como una hoja corta. El COS. A veces el COS. Un alias, un eco, una identidad de guerra. En los años 1980, un hombre lo conduce con una mano firme y fría. Juan García Ábrego. Bajo su reinado, las rutas se densifican. Los cargamentos se vuelven más pesados, los flujos más regulares. Los convoyes cruzan la noche fronteriza como procesiones de secretos. El cártel teje sus acuerdos, soborna, amenaza, compra miradas, alquila silencios. Luego, en enero de 1996, el tiempo lo alcanza. Las autoridades mexicanas lo capturan. Estados Unidos lo reclama. Cruza la frontera ya no como amo del paso, sino como prisionero. Extraditado, juzgado, encerrado. El vacío no existe por mucho tiempo en estas tierras. A finales de los años 1990, otro nombre se eleva: Osiel Cárdenas Guillén. Osiel avanza sin máscara. Sabe que el poder se muestra tanto como se oculta. Bajo su dirección, el cártel del Golfo cambia de piel. La lógica del simple tráfico se transforma en máquina de guerra. En el cambio de década entre los años 1990 y 2000, una nueva fuerza surge de la oscuridad de los cuarteles. Hombres abandonan el ejército mexicano, desertan de las filas de las fuerzas especiales, los GAFE,
Se llevan consigo la disciplina, las técnicas, el saber de la guerra. Se les llama los Zetas. Al servicio del Cártel del Golfo, se convierten en la dentadura metálica de la bestia. Protegen los convoyes, secuestran, extorsionan, golpean sin temblar. Los informes oficiales registran a estos desertores convertidos en mercenarios, esta fusión entre crimen y arte militar. Las rutas Tamaulipas-Texas se incendian de pasos clandestinos. Cocaína, marihuana, otros polvos aún. Cada tonelada cruza la frontera como un desafío. Las evaluaciones de la amenaza, los documentos clasificados, los estudios pacientes de las agencias estadounidenses anotan la intensificación. El corredor del Golfo se vuelve un río envenenado, que alimenta una demanda insaciable en el norte. A principios de los años 2000, los investigadores estadounidenses tropiezan con él en las conversaciones interceptadas, los testimonios, las estructuras desveladas. Su alias sale a la superficie. El COS. Ya no es una simple pieza. Los autos de inculpación dirán más tarde que es miembro de alto rango, cercano al núcleo duro. Lo colocan al lado de Ociel, no en los pasillos oscuros de la base, sino cerca de la cima de la pirámide. Teniente, operador clave, comandante sin uniforme. El calor cae sobre la ciudad como una tapa. Las calles son estrechas, los muros agrietados. En una de esas arterias, dos hombres avanzan. No son turistas ni simples transeúntes. Son agentes, venidos del otro lado, uno de la DEA, el otro del FBI. Con ellos, un informante estadounidense, puente frágil entre dos mundos. Las camionetas se alinean como bestias que cercan. Hombres descienden, armas pesadas en mano. Los fusiles brillan bajo la luz cruda. Los agentes estadounidenses se ven de pronto rodeados, como cazadores convertidos en presa. Frente a ellos, Ociel. No está solo. A su lado, hombres armados, leales, listos para disparar. Entre ellos, lo afirmarán los expedientes, se encuentra Jorge Eduardo Costilla Sánchez. En esa acera de Matamoros, el Cartel del Golfo mira a Estados Unidos directamente a los ojos. Ociel exige, grita, amenaza de muerte. Los agentes sienten el peso del final sobre sus nucas. Un suspiro en falso, un gesto demasiado brusco, y la calle se vuelve un matadero. Los segundos se alargan como años. Los hombres del cartel aprietan las culatas. El polvo danza alrededor de las botas. Los comunicados oficiales caen como veredictos. Estados Unidos inculpa a Ociel Cárdenas Guillén por amenazas y violencia contra sus agentes. No olvidan a sus hombres. Entre los lugartenientes señalados, las actas de acusación citan a Jorge Eduardo Costilla Sánchez. Su nombre entra en los archivos federales, grabado en el metal frío de los expedientes judiciales. A partir de ahí, ya no es solo un hombre del noreste mexicano, se convierte en objetivo prioritario. Los años 2000 se abren con el estruendo de las camionetas en las rutas polvorientas. Bajo Ociel, la máquina sigue funcionando. Pero en su interior, los equilibrios se desplazan. Costilla Sánchez avanza, paso a paso, en esa jerarquía donde el error se paga con sangre. Ya no queda en la periferia. Se consolida como brazo derecho, como codirigente operativo. Los informes de la DEA lo describirán así, más tarde, cuando el tiempo del relato haya sucedido al de la acción. Bajo la dirección de Ociel y de sus lugartenientes, un sistema de corrupción se extiende lentamente, como una mancha de aceite. Los uniformes mexicanos, a veces, se pliegan. Algunos se venden, otros cierran los ojos. Los informes de investigación lo mencionarán más tarde, sin nombrar siempre a quienes caen en esta tela. El cartel compra silencios, alquila complicidades, penetra en las mismas estructuras que deberían abatirlo. La operación es rápida, tajante. Los vehículos de las autoridades cercan, la tensión sube, el ruido de las radios desgarra el aire. Al final de ese día, Ociel Cárdenas Guillén cae en manos del Estado. Es detenido. Se lo llevan. En un instante, aquel que hacía temblar la frontera se encuentra detrás de muros, vigilado, contado,
aislado. Desde su prisión, al principio, intenta mantener el control. Envía órdenes, mantiene lazos, impone su firma a distancia. Las autoridades señalan que sigue influyendo. Pero esa influencia se diluye lentamente. A medida que pasan los años, los barrotes se cierran alrededor de su voluntad. Jorge Eduardo Costilla Sánchez es de esos hombres. Los informes especializados, los análisis de seguridad, lo muestran apareciendo entre los grandes pretendientes. A su alrededor, otros nombres se alinean, otras sangres reclaman la herencia. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, llamado Tony Tormenta, pariente de Ociel, y los jefes de los Zetas, ese ejército en la sombra ahora hinchado por su propia fuerza. En los callejones de Matamoros, el pueblo no ve las reuniones secretas. No lee las actas de acusación, pero siente la tensión en el aire, en el número de camionetas armadas, en la frecuencia de los tiros lejanos. El Golfo ya no es solo el mar que brama a lo lejos. Es el nombre de un poder que busca un nuevo rostro.